Buenas noches, mi nombre es Emanuel Álvarez, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Mi número de grupo es 100-410-244. Me correspondieron los ejercicios del estudiante número 3, según la guía de funciones y sucesiones, de la cual he elegido dos ejercicios para hacer una breve explicación de ellos. Los ejercicios que escogí son progresión aritmética y progresión geométrica, los cuales debo calcular el enésimo término y calcular la suma de los 10 primeros términos de cada progresión. La progresión aritmética. Para calcular el término enésimo, se identifica el primer término y se calcula la diferencia. La fórmula para hallar la diferencia es la siguiente. Diferencia igual a el segundo término menos el primero. Como podemos ver, aquí ya se ve el resultado de la fórmula. Tenemos una diferencia de -4, el cual se le va restando a cada término progresivamente. El siguiente paso es reemplazar el primer término y la diferencia común en la fórmula general de la progresión aritmética. Y esta es la fórmula que podemos ver. El primer término más la diferencia. Y este sería el número del término, el cual queremos hallar, en este caso, el enésimo término. El enésimo término nos da igual a -4 más 12. Para calcular la suma de los 10 primeros términos de la progresión aritmética se identifica el primer término y el décimo término. Como podemos ver en esta fórmula realizada, el décimo término es -28. Se aplica la fórmula para la suma de los términos de la progresión aritmética, que es esta, y nos da un resultado de -165. Esa sería la suma de los 10 primeros términos. Continuamos con la progresión geométrica. Para calcular el término enésimo se identifica el primer término. Se calcula la razón con la siguiente fórmula. Razón, el segundo término sobre el primero dándonos un resultado de 0.5. Como sabemos, en la progresión geométrica se puede multiplicar y dividir, ya no sumar ni restar. Se calcula la razón, luego se reemplaza el primer término y la razón en la fórmula general de la progresión geométrica para hallar el décimo término. El décimo término sería 360. Para calcular la suma de los 10 primeros términos se aplica la fórmula para la suma de los términos de progresión geométrica, que es el primer término sobre la razón menos 1 sobre la razón menos 1. Después de hacer esta operación, la suma de los 10 primeros términos nos da como resultado 640. De esta forma, y el enésimo término y la suma de los 10 primeros términos de cada progresión.